Bien, Josué capítulo 5, nos encontramos estudiando verso a verso. Ya estamos en ese momento en el que Josué y, y el pueblo de Israel, esta nueva generación, han cruzado el Jordán. Se ha dado ese milagro de Dios, algo que era imposible para el hombre, ha sido posible para Dios y ha sido a la manera de Dios, bajo la estrategia de Dios, ¿no? Pasando los sacerdotes primero, cargando el arca del pacto, plantándose en medio del río, el río secándose y todo el pueblo pasando, ¿no? Y después de eso, en el capítulo 4 vimos cómo es que Dios manda a Josué que levanten un memorial, ¿no? Construido con piedras, de que sacaron piedras del río para poder ponerlas en este lugar y levantar un memorial para que esto sirva de testimonio tanto a los que han pasado como a las nuevas generaciones de qué es lo que Dios había hecho en ese lugar. Algo que era imposible para el pueblo, Dios lo hizo posible y es el inicio, vamos a llamarlo así, es el inicio, es el comienzo en el que ellos están pisando la tierra prometida, están poseyendo la tierra prometida, ¿no? Y qué importante es que se haga ese alto y se haga ese memorial, porque la mente del hombre, está comprobado, es frágil, ¿no? Muchas veces nos quedamos con traumas del pasado y lo feo es más pronto recordar y lo agradable a veces somos bien olvidadizos y lo olvidamos rápidamente, ¿no? Y eso también se da en el tema del Señor, ¿no? A veces Dios bendice de diversas maneras en nuestra vida, en este caminar que ya tienes quizás años, meses, Dios te ha bendecido de diversas maneras, pero a veces olvidamos, ¿no? Olvidamos y decíamos, el olvido es uno de los principales enemigos de la fe. Entonces, ¿qué es lo que debemos que hacer? Es afianzar nuestro recordar en cuanto a cómo es que Dios nos bendice, ¿no? La mejor manera de mantenerlo vivo y latente es cuando tú lo vas confesando. ¿Te ha pasado? Yo me acuerdo cosas cuando tenía 3 años. Dices, ¿qué está hablando el pastor cuando tenía 3 años? ¿Cómo se acordaba cuando tenía 3 años? ¿Sabes por qué lo tengo vivo esos eventos? No me acuerdo todos mis 3 años, ¿no? Pero así eventos claves, me acuerdo, porque constantemente lo he ido contando. Desde niño o mis padres han contado esas anécdotas. Entonces, a ti te queda esos recuerdos de 3 años. Pero si nunca los hubiese contado, créeme que ya hace de rato me hubiese olvidado. Diría, no, solo me acuerdo de 10 años para arriba, ¿no? Pero el hecho de contar a alguien más, a eso lo llamaba la Biblia testificar, de cómo es que Dios está obrando en tu vida, te permite a ti mismo hacer ese ejercicio mental, vamos a llamarlo, de mantenerlo vivo. Entonces, el testificar es de bendición para quien lo escucha, pero también para quien lo cuenta, porque a ti mismo te estás recordando cuán fiel, cuán bueno, cuánta gracia ha tenido Dios. Entonces, no tiene nada de malo contar lo que cómo Dios ha obrado en tu vida. Amén. Lógicamente, cuando tú cuentes, testifiques del Señor, recuerda que siempre sea para la gloria de Dios. Una de las cosas que Pablo hacía cuando testificaba de Dios es, dice el libro de los Hechos, que cuando él volvía a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de Antioquía, dice que Pablo contaba las maravillas que Dios había hecho en su viaje misionero. ¿Te das cuenta? Las maravillas que Dios había hecho a través del ministerio de Pablo. Entonces tú te das cuenta que Pablo ponía en primer lugar de su narrativa a Dios. Pero hoy en día vemos ciertos personajes que también cuentan cosas de Dios, pero más cuentan lo que ellos han hecho para Dios. Y ya le están quitando esa, vamos a llamarlo, ese personaje principal. Se están poniendo como el personaje principal de lo que están testificando, ¿no? Entonces, una de las cosas que debes de entrenar es de que cada vez que tú testificas de Dios, ponga a Dios primero. Y cuando vas a contar algo, Dios hizo esto conmigo. Dios hizo esto con su iglesia. Dios hizo esto en esta situación que atravesé. Porque tú estás testificando de Dios, no de ti. Pero si tú dices, yo hice esto para Dios, y yo hice esto, aquello para Dios, y yo hice, entonces te has vuelto en el yo-yo. Entonces, y lo que estás buscando inconscientemente es tú ser glorificado y no Dios. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta cómo es que alguien cuando testifica de algo está buscando la gloria para Dios o está buscando su propia gloria, ¿no? Eso como paréntesis.
Entonces, hoy el capítulo 5, eso vimos en el capítulo 4, ¿no? El memorial que levantaron, pero hoy en el capítulo 5 vamos a ver tres cosas. La primera obra, vamos a llamarlo así, que se hizo ya en la tierra prometida cruzando el Jordán fue levantar ese memorial del cual ha hablado el capítulo 4. Pero la segunda y la tercera obra, vamos a llamarlo así, que se hizo en ese lugar llamado Gilgal, pasando el río Jordán, fueron dos. Vamos a ver una obediencia radical que tiene que ver con la circuncisión y vamos a ver la primera celebración de la Pascua ya en la tierra prometida. Entonces vamos a ver dos eventos, dos obras, vamos a llamarlo así, que se van a hacer a este lado del Jordán, aparte del que ya vimos, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver la segunda y la tercera obra en Gilgal, la circuncisión y la celebración de la Pascua. Después de eso, al final, en los tres últimos versículos, vamos a ver cómo es que Josué se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová. Ese es otro punto muy interesante. Entonces, vamos a ver esta segunda obra en Gilgal. Gilgal era este lugar donde están descansando, vamos a llamarlo así, reposando todo el pueblo, ¿no? Ya al otro lado del río. Aquí vamos a ver la obediencia radical del verso 1 al 9. Mira lo que dice. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Entonces, lo que nos está diciendo el verso 1 es que los reyes de los pueblos mm, que estaban a este lado del Jordán, es decir, de la tierra prometida, se enteraron lo que Dios había hecho. ¿Te das cuenta? No se han enterado como que Israel ha cruzado o que Israel ha hecho una gran hazaña, no. Ellos se han enterado que cómo es que Dios había secado las aguas del Jordán delante de los hijos. Nuevamente vemos a Dios haciendo, ¿no? Dios es el que está haciendo estos milagros y dice delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Como consecuencia, ¿qué sucedió? Dios obró y el pueblo pasó el Jordán. Entonces, esto trajo repercusión en estos reyes, en estos pueblos. Ya cuando Josué había enviado anteriormente a dos espías, vimos que esta mujer llamada Rahab le dijo algo interesante a Josué, ¿no? Que el pueblo estaba asustado, ¿no? Que el pueblo estaba temeroso, ¿no? Porque se habían enterado todo lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto y cómo los había hecho marchar por todo el desierto, ¿no? Entonces ya de por sí estaban asustados y ahora se enteran que ya cruzaron, que cada vez están más cerca, mejor dicho. Entonces dice, desfalleció el corazón de estos reyes y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, estos pueblos estaban simplemente a la espera, ya nos llega, ¿no? O ya llega, ¿no? Ya viene Dios. Entonces, esto nos habla algo. No sé cómo se enteraron, la verdad. O sea, no sé si alguien les envió un WhatsApp o fue por llamada, por Zoom, pero se enteraron. Ahora, lo que sí sé es que estaban atemorizados. ¿Me dejo entender? Los reyes de estos pueblos estaban atemorizados con el corazón desfallecido porque se habían enterado que ahora Dios había secado el río y el pueblo estaba a este lado. Ahora, no sé la verdad exactamente cómo se enteraron. No dice la Biblia, no especifica, pero se han enterado. Ahora, lo interesante de medio de todo esto es de que ellos tienen temor no al pueblo, sino tienen temor ¿a quién? A Dios. ¿Me dejo entender? Porque en medio de lo que ellos se han enterado no hay ninguna hazaña de parte del pueblo. Todo lo que ha sucedido es Dios ha hecho, ha secado el río. Y cuando ellos hablaron a través de Rahab hacia los dos testigos, Rahab les dijo, ¿no? El pueblo también está asustado o ya se rindió porque sabe lo que Jehová Dios ha hecho con ustedes para sacarlo de Egipto. Nuevamente, ellos estaban asustados por cómo es que Dios estaba obrando. Entonces, lo que asusta al enemigo no es el pueblo de Israel, porque militarmente es poderoso, son numerosos. No, no, no. Lo que asusta al enemigo es quién está con el pueblo. Entonces, ¿has escuchado ese versículo? Dice, si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es
ese versículo aplica si Jehová está con nosotros. Entonces, el temor de ese quién es hacia Jehová, no hacia ti. Entonces, esto nos da a entender que el enemigo teme el poder de Dios, conoce y teme el poder de Dios. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos cómo es que cuando Jesús se acercaba a un lugar, de pronto, si es que por ahí un huésped espiritual o un demonio estaba poseyendo un cuerpo, en una como que, ¿qué tienes contra mí, no? Entonces, y luego lo reconocían como... Entonces, te das cuenta que no hay necesidad todavía de nosotros de hacer alarde como pueblo, como a veces se hace. No sabes con quién te has metido, con un hijo de Dios. Dice, oye, si realmente lo eres, no es necesario que lo estés diciendo como que sacando pecho. El enemigo sabe, y si eres hijo de Dios, no te va a tocar. Lo que el enemigo podría hacer de alguna manera, el enemigo sabe y conoce el poder de Dios y no lo va a negar y va a tener miedo también. El problema es que nosotros somos los que olvidamos el poder de Dios. El problema no está tanto en el enemigo, está en el creyente. Nosotros como cristianos muchas veces olvidamos de lo que Dios puede hacer. Y el enemigo, si es que trabaja de alguna manera, como ha estudiado marketing y edad, lo que hace es lanzar dardos a nuestra mente como para nosotros olvidar, ¿y cosa? Del poder de Dios, el favor de Dios, la fidelidad de Dios. Entonces, la batalla muchas veces está ahí, ¿no? Con esos dardos, por eso decía que él lanza esos dardos que van a atacar nuestra fe. Y nosotros comenzamos a dudar de nuestra salvación, de la fidelidad de Dios, porque a mí soy la víctima en este mundo. Y como que comenzamos a ver hacia adentro y nos comenzamos a ver como langostas. Y no hay problema si tú eres más espiritualmente, vamos a hablarlo, o simbólicamente, no hay problema si tú eres langosta y el otro es gigante. La cosa es quién está contigo y eso es lo que tienes que recordar. Eso es lo que tenemos que recordar. En medio del diagnóstico de la enfermedad incurable, lo que tú tienes que recordar no tanto es qué tan preparado está tu cuerpo, sino quién está contigo. En medio de la situación económica que está cada vez más difícil en nuestro país, no tanto tienes que recordar qué tan hábil eres, sino quién está contigo. Y que si da de comer incluso a las aves del cielo, también lo va a hacer contigo. Lo único que tiene que ser diligente y creerle y trabajar en el sentido de que siendo consecuente con tu fe, nada más. O sea, ese es el detalle. Pero a veces nosotros ponemos nuestra mirada en el enemigo, ponemos nuestra mirada en la tormenta, o como Pedro, ponemos nuestra mirada en las aguas del mar y nos hundimos, ¿no? Cuando nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Entonces, el enemigo lo sabe, somos nosotros los que olvidamos. Y entonces esto nos da pase a lo que Dios va a pedir ahora a su pueblo. El enemigo está asustado, pero veamos cómo está el pueblo. Dios necesita un compromiso mayor y vamos a llamarla así, ah, no tanto un nuevo pacto, pero una renovación del pacto con Dios. Entonces, y esto va a requerir una obediencia radical en el pueblo. Mira lo que le va a pedir ahora al pueblo. Verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Wow, ¿puede ir a la batalla? ¿Será? No, dice. Y vuelve a circuncidar, dice, la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta de lo que le está pidiendo? Si analizamos un poco el texto, ellos están pronto a entrar en batalla, ¿no es cierto? O sea, ya cruzaron el río. En cualquier momento ellos tienen que atacar o van a ser atacados, en el peor de los casos. Entonces, como que no es tan inteligente circuncidar, ¿no? Porque la circuncisión, más adelante, ¿para qué crees que va a afilar los cuchillos? Sabíamos que era cortar el prepucio a todos los varones. Y va a pedir que circunciden a toda una generación, ¿ah? Que ha nacido en el desierto. ¿Me entiendes? Entonces está pidiendo que se circuncide. Entonces, si aplicamos un poco de lógica humana, esto como que no es tan sabio, señor. Mejor después de la batalla ya pues los circuncidas, pero antes de van a estar como que con el dolor, ¿no? Es más, hay un antecedente en la historia de Israel. Cuando los hijos de Jacob, si no me equivoco, era Simeón y Judá, un príncipe de Siquem, si no me equivoco, había abusado de su hermana Dina y ellos dos van y circuncidan a todo este pueblo, ¿no? O sea, que sin ser judíos los circuncidan y este pueblo, bueno, sigue la moda, vamos a llamarlo así, se circuncida y ahora que están todos adoloridos,
hay una matanza, ¿no? Lógicamente Dios castiga todo eso, pero vemos de que te dejaba débil de alguna manera. O sea, era una herida, era un corte, ¿no? Entonces, era un corte. Entonces, como varones de guerra, eso te deja débil. Entonces, pareciera hasta ese momento como que podrían de pronto alegar a Josué y decir, Señor, ¿estás seguro? Porque mira, dentro de poco, en unos días, entramos en batalla. Señor, nos pueden atacar, pero esto requiere una radical obediencia. Verso 3. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Dice, esta es la causa por el cual Josué los circuncidó. Ahora, Dios les va a dar la causa por el cual lo está mandando que circuncide. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Nosotros sabemos las causas por qué murieron toda esa primera generación, ¿no? Mayores de 20 años en adelante murieron en el desierto. ¿Por qué? El libro de Números dice a causa de su incredulidad, ¿correcto? De tal manera que si nosotros entendemos que todos los mayores de 20 años, varones de guerra, murieron, todos los que de pronto quedaron eran menores de edad, que en el desierto han ido cumpliendo la mayoría de edad, vamos a llamarlo así, o sea, han ido convirtiéndose en varones de guerra, en cabezas de familia, y otros han ido naciendo incluso en el desierto. Y por lo que vamos a ver en el desierto no hubo circuncisión. Más adelante lo va a decir. Entonces, todos ellos necesitan, toda esta nueva generación de creyentes, vamos a llamarla así, porque la primera generación fue una generación incrédula. Esta nueva generación, vamos a llamarlo, es una nueva generación que le está creyendo a Dios o está en ese proceso de creerle a Dios, no son perfectos, está en ese proceso de creerle a Dios y están a la batuta de Josué. Dios está pidiendo que toda esta nueva generación sea circuncidado. Verso 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, dice. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, ¿qué dice? No estaba circuncidado. Entonces, claro, ¿no? Es todos aquellos, en el desierto no hubo circuncisión. Entonces, pero todos ellos necesitan entender este proceso, este mandamiento que existía de la circuncisión. Y básicamente, ¿de qué hablaba la circuncisión? La circuncisión fue dada desde Abraham. Básicamente, la circuncisión era como una renuncia a tu yo, a tu autodependencia, a lo que te rodea, vamos a llamarlo así, a tu a tu idolatría, y un compromiso y una dependencia total de Dios. Era un rechazo de tu carne, de tu autosuficiencia, y manifestaba que estás confiando en el pacto, en la promesa que Dios está haciendo con su pueblo. Básicamente eso era un simbolismo de tu renuncia a tu pasado y que ahora estás abrazando la promesa de Dios. Similar al bautismo, ¿no? En el Nuevo Testamento, similar. Gracias a Dios nosotros no somos circuncidados, sino somos bautizados en agua, ¿no? Pero básicamente es una renuncia a una vida sin Dios y es una aceptación a una vida confiando en Dios. Es un simbolismo de eso. Esta nueva generación que ha nacido en el desierto no había pasado por ese acto en el que ellos públicamente, bajo los términos de Dios, decían, nosotros vamos a obedecer a Dios en todo y renunciamos a nuestra autosuficiencia. No habían pasado por eso. Es necesario que lo hagan. Entonces, verso 6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, es decir, murieron. Los que eran adultos, hombres de guerra, murieron. Por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, es claro, lo recalca. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra del cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y acá Josué como que aclara por qué la primera generación incrédula murió. Lo dice porque desobedecieron la voz de Jehová. Eso es similar a decir no le creyeron a Dios. La obediencia y la fe para el pueblo judío es una sola, ¿no? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? No es yo creo pero no obedezco, eso no existe en el término judío. Obediencia, fe es un solo término, es una sola palabra. Le creyeron significa practicaron, obedecieron. Y obedecieron la voz de Jehová significa que tuvieron fe, o sea, es lo mismo.
Entonces, toda esa generación ha sido depurada, no ingresó a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero ahora ellos han ingresado. Pero hay un detalle, no han sido circuncidados. Entonces, era necesario que ellos se circunciden. 7. A los hijos de ellos, o sea, justamente son los descendientes de estos incrédulos, que él, dice, que él había hecho suceder en su lugar, es decir, los sucesores de ellos, los hijos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. ¿Cuál era el camino? El desierto. Entonces acá tenemos nuevamente una referencia que en el desierto no hubo circuncisión. Pero ahora ni bien ingresan a la tierra prometida, va a ser el segundo acto. ¿Cuál fue el primer acto? Levantar la piedra conmemorativa. El segundo acto, circuncídense. Todos los varones. Entonces, hubo una circuncisión. Entonces, ahora, de esta manera también se está marcando en ellos, es como, es como una ceremonia de iniciación en el sentido de decir, comenzamos una nueva vida, una nueva generación. Ya no más Egipto, ya no más desierto, ahora estamos en la tierra que Dios nos ha prometido. Y nosotros le creemos a Dios. Entonces están renunciando a todo lo que involucra su pasado y están diciendo, Señor, contigo hasta el final. Verso 8 dice, cuando acabaron de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Ahí te das cuenta que tenía implicancias de guardar cierto reposo durante ciertos días, ¿no? No dice cuántos días, pero si no me equivoco, esto fue el día número 10 o el anterior, creo fue el día 10 donde levantan las piedras conmemorativas, ¿ya? El 10.º día, creo, algo así, del mes primero. Pero el siguiente sí nos va a decir, el verso 10 nos va a decir en qué día nos encontramos, si no me equivoco. Entonces, vayamos por parte. En el 8 vemos que tuvieron que tomarse ciertos días para sanar, para descansar, ¿no? Entonces, y físicamente estar aptos, ¿no? Para la batalla que les tocaba vivir. Entonces, eso habla también de una confianza total en Dios, ¿no? Tuvieron que reposar en ese lugar. 9. Jehová dijo a Josué, mira, Josué, Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, tú dices, pero no es que ya los había quitado del oprobio de Egipto, eso salió hace 40 años. O sea, lo que está diciendo es que simbólicamente ahora ya no están, ya no tienen por qué depender ni pensar volver a Egipto. Ya están donde? En la tierra prometida. Y bajo este, vamos a llamarlo, bajo este acto de circuncisión, lo que ellos han hecho es decir, Señor, renuncio a todo mi pasado, a todos mis recuerdos y ahora estoy de lleno contigo. Gracias por la tierra prometida, ¿no? Entonces, Dios ha quitado radicalmente esa confianza que ellos tenían, quizás todavía en lo profundo de su corazón, hacia Egipto o el hecho de volver a Egipto. Ya no hay vuelta atrás, ya cruzaron el río, ya están en la tierra prometida. Entonces dice, Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Ya recuerden, ya no son más esclavos. Con ustedes estoy haciendo mi pacto, ustedes son los que, para quienes yo he prometido esta tierra y ahora se los estoy comenzando a dar esta tierra, ¿no? Entonces comienza toda una nueva vida, ¿no? Entonces es como que tú dices, oye, pero hace tiempo yo había salido de Egipto, sí, pero ahora lo que está diciendo, a partir de ahora comenzamos una nueva vida. Todo lo que había sido promesa comienza ahora. Entonces dice, entonces vemos de alguna manera que esto ha requerido también obediencia, porque no creo que, no lo veo a Josué obligando a cada hombre circuncidarlo, sino esto ha tenido que ver la participación del pueblo, decir, circuncídame. Sí, de acuerdo, circuncídame. O sea, no es que los agarraban a la mala, ¿no? Sino había un acto de obediencia de parte del pueblo, no solo de Josué. Entonces eso habla de que ellos estaban de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Bien. A continuación vamos a ver vamos a llamarlo así, una tercera obra en este lugar llamado Gilgal. El primero fue las piedras conmemorativas, el segundo, la circuncisión. Y la tercera obra que se da en Gilgal de parte del pueblo, o en la petición que Dios hace al pueblo y el pueblo responde con obediencia, es de que ellos tienen que celebrar ahora la Santa Cena, iba a decir, la Pascua. Ya, mira, 10, 11 y 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, siguen en este lugar.
y celebraron, ¿qué dice? La Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Ahora, ¿qué es la Pascua? También sabemos que para ellos estaba fresco la Pascua 40 años atrás. Lo que Dios había hecho era básicamente con la Pascua, con el pasaje, y cómo es que ellos pintaron los dinteles de su casa. Lo que Dios hizo con ese acto, con esa décima plaga, vamos a llamarlo, fue darles libertad y no muerte. Porque por un lado, la Pascua significa libertad por creerle a Dios y pintar los dinteles de su casa y creer lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha prometido, pero para todos los demás que estaban en contra de Dios significaba juicio, porque todos los otros murieron, los primogénitos de Egipto. Entonces, mientras por un lado tú veías muerte, por el lado de Israel estás viendo vida y libertad. Entonces, cada vez que ellos celebraban la Pascua, recordaban justamente cómo es que Dios los había librado del yugo egipcio. De la misma manera, nosotros entendemos hoy en día la Santa Cena, ¿no? Y interesantemente, Jesús lo instituyó la Santa Cena una noche de Pascua, cuando se reúne con sus discípulos y vamos a llamarlo así, vamos a llamarla así, ¿no? La nueva ordenanza para su iglesia, ¿no? Para el judío era la Pascua, recordar cómo Dios los había librado del yugo egipcio y les había dado libertad. Para nosotros, la Santa Cena que instituye el Señor, está en Mateo, en Lucas, toma el pan, dice, no, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y toma la copa, este es mi sangre, el nuevo pacto, ¿no? Y la hablando lógicamente de lo que él iba a hacer en la cruz, ¿no? Entonces podemos entender que la Santa Cena o la Pascua apuntaba a la obra que iba a hacer Jesús, y Jesús con la celebración o la institución de la Santa Cena, una noche de Pascua, está diciendo, esto es lo que realmente les va a dar libertad, ya no solo de Egipto, sino del pecado. Y así como la Pascua representa dos cosas, liberación para los que lo creen y lo obedecen, juicio y muerte para aquellos que estaban en contra de Dios, la cruz de Cristo también representa dos cosas. Tú dices, ¿cómo la cruz de Cristo va a representar? Juan 3:16. Todo aquel que cree en él, en lo que Jesús iba, cómo es que Jesús fue entregado en la cruz, vida eterna, y el que no cree, perdición, y ha sido condenado. Así de simple, ¿no? O sea, si tú crees en la obra que ha hecho Cristo, tienes vida y libertad del pecado. Si tú no crees y te niegas y te resistes, simplemente tienes juicio y muerte eterna. O sea, pero la cruz siempre va a estar ahí, dispuesta hasta el último minuto de tu vida, ¿no? Está en ti si lo crees. Amén. Entonces, avanzamos. Entonces ellos lo que van a hacer es conmemorar, recordar, entonces, cómo es que Dios los había librado y dice 11:12. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas y tostadas. Entonces, tú te das cuenta que esto es algo, que esto tampoco había sido celebrado en el desierto. ¿Te das cuenta? Porque en el desierto, ¿cuál era el alimento? ¿Tenían frutos nuevos, espigas, todo eso? No. Y pastor y levítico, todo lo demás que decía, todo eso era para aquellos cuando poseáis la tierra. ¿Te acuerdas cada vez que se enseñaba Levítico? No es que háganlo ya, era cuando estéis en la tierra prometida, los holocaustos, la fiesta de las primicias, todo, cuando estén en la tierra que Dios les dará. O sea, y ahora están tomando posesión de eso y está dándose la primera fiesta o la primera celebración de la Pascua, acompañado de los panes sin levadura, acompañado de comer el fruto de la tierra. Entonces, y se va a dar también un antes y un después. Ahora, mira lo que dice el 12. Y el maná cesó el día siguiente. Chao maná. No el grupo maná, sino maná, el alimento. Ya no. No más maná. ¿No? Ahora, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces ahora comienzan a degustar y a comer esos frutos de la tierra que Dios les había prometido. Esa tierra donde fluye leche y miel. Ahora, haciendo un balance y a modo de aplicación. Tanto el maná como estos frutos de la tierra eran bendición de Dios. Ellos están el 14º día, todavía no han labrado la tierra, simplemente se están sirviendo de la tierra.
En ambos casos no hay intervención del hombre. Ellos no hicieron nada para que el maná caiga, ni pusieron un árbol, ni levantaron una escalera para coger maná. El maná simplemente vino de parte de Dios. Ellos llegan a la tierra prometida y Dios les recibe con alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambos casos la fuente de esta bendición, de este alimento, fue Dios. Lo único que está cambiando es vamos a llamarlo así, el método de sostener con alimento a su pueblo. Ya no va a ser más maná. Si te acostumbraste 40 años, ahora va a ser así. A veces nosotros nos desenfocamos cuando Dios nos bendice y pensamos que Dios no nos puede bendecir de otra manera. Te lo confieso, ¿no? O sea, a veces te enfocas tanto y te acostumbras tanto, por ejemplo, a un trabajo y piensas que es la única manera como Dios te va a bendecir. Ahí tú dices, es de esta manera. Y si ese trabajo de pronto se trunca, se dan situaciones, pareciera como que, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor, el que te va a bendecir, siempre va a estar ahí. Dice, lo único que vamos a hacer es que ahora vamos a cambiar el método nada más, el canal nada más. Te saca de acá y te pone acá. Pero el que bendice sigue siendo Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, en ambos casos, el antes y el después, Dios ha seguido siendo. ¿De qué manera lo puede hacer? Tenemos que estar atentos para decir, Señor, algo que tienes que asegurar cuando tú, sea un negocio, sea un trabajo, sea alguien quizás bendiciéndote, lo que te tienes que tú de asegurar es que la fuente sea Dios y que la gloria finalmente siempre sea para Dios. Todos los demás son instrumentos, porque a veces endiosamos el trabajo, endiosamos el negocio y pensamos que es eso lo que nos está bendiciendo. No, ese es simplemente el mecanismo. Si Dios quiere, lo corta. ¿Cortó el maná? No más maná. ¿Pero eso significa que se quedarían de hambre? No. Dios ya tiene frutos en esa tierra, está diciendo coman. Y lo mismo es con nosotros, ¿no? Si corta algo más fácil, alguno dice, ¿no? Si Dios cierra una puerta es porque va a abrir otra y se cumple. Pero tu confianza entonces tiene que estar aquí en la puerta, no, en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Amén. Entonces, nosotros mismos, les confieso como familia, este año comenzamos totalmente, nuestras actividades laborales van a ser distintas al año pasado. Comenzamos una nueva temporada, vamos a llamarlo así. Ya fuimos, ya firmamos, todo. Estamos así como Paolo, ya no podemos dar marcha atrás, ya estamos de cabeza ya. Entonces, ya nos presentaron y todo lo demás, ya, entonces ya estamos ahí, ¿no? Pero en medio de todo eso decimos, Señor, que esto venga de parte de ti y eso es que se mantenga eso, ¿no? Que entender que tú estás determinando que de esta temporada en adelante, no sabemos hasta cuándo, seas tú el que está proveyendo esto. Amén. Verso 13. Ahora sí, una vez que hemos dejado esto, hemos visto entonces estos dos eventos adicionales al primero que nos contó el capítulo 4. Hemos visto en el 4 las piedras conmemorativas. Ahora en este capítulo, hasta este verso, hemos visto la circuncisión y la celebración de la Pascua. Y ahora estos tres últimos versículos vamos a ver algo interesante. Vamos a hablar del príncipe del ejército de Jehová. Esto un tiempo trajo polémica, pero está claro, el texto está claro. Pero algunos a veces trae cierta polémica, ¿no? De decir, ¿quién es, no? Entonces, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Dice, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira la pregunta que le hace Josué, ¿ya? Y respondió, no, más como o sea, pero no a qué, no te has dado cuenta, ¿no? Pero yo veo ahí como Josué como que lo dejaron tirando cintura con su pregunta, ¿no? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le dice, no. ¿No qué? O sea, no, o sea, no qué, no soy de ustedes, no soy de los enemigos, o sea, no qué. Es que la pregunta estaba mal elaborada. Y a veces nosotros hacemos así, ¿no? En la respuesta te vas a dar cuenta. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Lo que está diciendo es que yo soy de Dios. Ahora la pregunta entonces sería para Josué, ¿tú estás de parte de Dios o de quién? Ya depende de ti. En otras palabras, a veces nosotros pensamos que Dios nos pertenece cuando nosotros somos los que les pertenecemos.
A veces pensamos que Dios debe estar a nuestro servicio, cuando nosotros somos los que debemos estar al servicio del Señor. A veces queremos que Dios esté de nuestro lado, cuando somos nosotros los que debemos estar del lado del Señor. ¿Me dejo entender? Porque si yo pretendo que Dios esté de mi lado, entonces yo soy el que encamino el barco y Dios me tiene que seguir. Y no es así. Y yo tengo que seguir al Señor. Él tiene el control del barco, no yo. Entonces, el que es dueño del ejército o del pueblo es Dios. Y ahora está frente a Josué, el príncipe de Dios, el príncipe de Jehová. Y Josué tiene que darse cuenta que es él y el pueblo los que tienen que estar del lado de Dios y no Dios del lado de ellos. Porque Josué dijo, ¿eres de los nuestros o de nosotros? O sea, de ustedes no soy, ustedes son de mí, es distinto. ¿Me dejó entender? Entonces, y esto trae toda una enseñanza, ¿no? ¿Usas al Señor como tu peón, como tu seguidor, o tú eres seguidor del Señor? ¿Quién es el Señor? La gente usa a Dios muchas veces a su manera, a su antojo, a su comodidad, y para todo piensa que Dios es el que tiene que bendecirlo. Toma su decisión aislada de Dios, luego ora y dice, Señor, bendice esta decisión. Falso. O sea, cuando debe ser al revés, Señor, ayúdame, guíame, ¿qué decido? Entonces vemos, dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Es decir, yo soy de Dios. Tú no sé, o sea, respóndeme, ¿no? Entonces Josué, mira la respuesta de Josué. Josué se da cuenta que desde su pregunta ha estado mal, ¿no? Porque le está diciendo, yo soy el príncipe de Jehová. Entonces lo que Josué hace es, ¿qué hace? Postrarse sobre su rostro en tierra. ¿Y qué dice? Y le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Quién es el señor y quién es el siervo? Porque si el príncipe le respondía diciendo, soy de los tuyos, ¿quién es el líder? Josué. Y no es así. Aunque humanamente era el líder del pueblo, pero si hablamos con una sola compañía, el líder es el príncipe de Jehová. El que iba a dar la victoria es Dios. El que les iba a entregar en sus manos es Dios. Y no el pueblo de pronto iba a tomar Jericó y iba a entregarlo al Señor diciendo, Señor, para ti hemos ganado la batalla. No es así. El que gana la batalla es Dios. Y se lo va a entregar a su pueblo diciendo, vivan. Entonces Josué se postra y reconoce que él es seguidor y el otro es el Señor, que él es siervo y el otro es el Señor. Dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ahora, pregunto, este príncipe, ¿quién era? No sé si alguien tiene una idea. Debe ser Jesús, ¿no? Porque permitió la adoración. Amén. O sea, Josué se está postrando, Josué le está diciendo Señor y se ha presentado como el príncipe del ejército de Jehová. La palabra príncipe viene de principado. Ahora tú dices, pero ¿por qué no es Dios? No, porque ahí Dios y el príncipe son dos personas distintas, pero ambos son deidad, porque como dice Sofía, va a recibir adoración. El príncipe del ejército de Jehová no es Y Jehová, príncipe está con mayúscula, me parece también. así es. Y ahora, Jehová, cada vez que o tú dices, no, pero Jesús todavía vino en María, se hizo hombre, sí, cierto, se hizo hombre. Pero antes de eso, en el Nuevo Testamento, cada manifestación como hombre, de manera eventual, siempre lo ha hecho el Señor Jesucristo. Y no es la primera vez. Sucedió también con Abraham. Y siempre hemos visto a Abraham también postrándose. Lo hemos visto con Jacob cuando lucha, ¿se acuerdan? Cuando lucha con el ángel de Jehová, también a Jacob postrando. Entonces, cada vez que de pronto vamos a llamarlo así, se ha tomado esa forma humana, no se ha hecho hombre, porque acá no se está haciendo hombre, sino ha tomado esa forma. Josué no lo ve como un monstruo, Josué no lo ve como un ángel, no lo ve con alas, Josué lo ve como un príncipe. Por eso le pregunta, ¿de qué ejército eres? Pero ahora le va a decir, yo soy el príncipe de Jehová. Y Josué lo que va a hacer es postrarse y le va a decir, Señor, he aquí tu siervo. Y la respuesta aquí, el verso 15 lo aclara más todavía, porque me recuerda a Moisés postrándose en la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Verso 15 dice, y el príncipe de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
Finalmente Josué, al igual que Moisés, tuvo esa oportunidad de poder estar siendo parte de una de las manifestaciones que está haciendo Dios en el Hijo, ¿no? A esto se le conoce en teología como cristofanía. Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento de una manera excepcional, ¿no? Y está recibiendo adoración. ¿Y cuán necesario va a ser esto que Josué lo tenga claro, que él es siervo? ¿Cuál fue la finalidad? Podemos encontrarle varias. Uno, mostrar al pueblo que Dios es el que está comandando al pueblo, que Dios es el que está liderando el pueblo. Y si Dios está liderando, hay garantía de que va a haber victoria. Dos, mostrar a Josué y todo el pueblo, porque el pueblo estaba representado en Josué, son siervos. Hoy en día, ya aplicando para nosotros, cristianos, la iglesia, hay distintas maneras de ver a Jesús. Hay gente que lo ve como el hombre bueno, hay gente que lo ve desde un punto moral, hay gente que lo ve como un buen maestro, hay gente que ha ido a ver esta película que ahora está Dichosen, creo, no pronuncio muy bien el inglés, y lo ve buenito ahí. O sea, cada quien tiene su noción de Jesucristo, ¿no? Pero son pocos dentro de todo ese grupo que te menciono, y a veces nosotros como cristianos caemos lo mismo, nos olvidamos qué significa que Él es Señor. El que menos dice, mi Salvador conviene, ¿no? Porque pues, me salva, mi protector, mi proveedor y todo lo demás, porque todo como que empuja para mí. Pero mi Señor requiere que yo tengo que hacer algo, seguirlo y servirlo. Ah, no. Entonces eso como que no es tan agradable a la carne. Pero nos estamos olvidando que el Señor es Rey de Reyes, que el Señor es Él es la cabeza de la iglesia, que es Señor, ¿no? Y por ende mi vida le pertenece a Él. Decirle Señor es decir, te pertenezco, soy tu esclavo. Eso no lo vas a escuchar normalmente, porque eso implica cambio de pensar, eso implica cambio de prioridades, eso implica entrega total, eso implica sacrificio también, ¿por qué no decirlo? Eso implica recortar muchas veces ciertos deseos que podamos tener, o como decía Pablo, ciertos derechos que podríamos tener, porque ahora toda decisión lo voy a tomar siempre teniendo en cuenta a Jesús como mi Señor. O sea, eso implica muchas cosas y a veces no se dice, porque no es un mensaje tan agradable, tan emotivo, no es algo que bien te reta, te confronta a un compromiso con el Señor, pero es necesario hacerlo. La pregunta entonces esta noche, antes de terminar, mis hermanos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Solamente tu Salvador o es tu Señor? Si es tu Señor, no solo está en confesarlo, está en tener una vida consecuente con lo que yo digo, ¿no? Si es mi Señor, entonces yo soy su siervo. Entonces estaré dispuesto a coger mi cruz y seguirle, a pesar de la situación que podría estar pasando. El no, para el siervo no hay vacaciones, no hay vacaciones en las que pueda decir, tampoco como decía, no sé, una parábola creo, ¿no? El siervo tampoco, el siervo hace, o Pablo creo lo decía, el siervo hace y no está esperando un agradecimiento de parte del Señor, ¿no? O sea, o una recompensa. Simplemente lo hace porque sabe que lo tiene. Y aún así se ve como siervo inútil. O sea, te das cuenta, ¿no? Entonces, mis hermanos, esa es la reflexión de esta noche, ¿no? La aplicación sería, vive realmente la vida de siervo, cual fuese la situación que puede estar pasando. Pero ¿sabes qué? Recuerda que mientras Él sea el Señor, hay garantía de victoria. Mientras Él sea el príncipe que está comandando tu vida, hay garantía de que vas a ir de victoria en victoria. Pero si tú lo sacas de tu mente, de tu corazón, de ese lugar que le corresponde a Dios, y tú te pones en el trono, ahí es donde nos metemos en problemas. Igual el Señor nos va a auxiliar, y igual abogado tenemos en Cristo. Pero mientras Él sea el que lidera tu vida, hay victoria. Cada vez que el pueblo de Israel lo va a sacar a Jesús de la ecuación, se va a olvidar que están sirviendo al príncipe Jehová y van a comenzar a contar cuántos son y va a pensar que su poder está en la cantidad de hombres, frito pescadito. Vamos a ver derrotas. Y el libro de los jueces, uff, más todavía, ¿no? Porque
Se olvidaron que el príncipe de Jehová es el que va delante. Vamos a orar. Dios, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra y por cómo es que tú nos exhortas, Señor, a través de estas enseñanzas. Primero, Señor, a que constantemente renovemos nuestro pacto contigo, Señor. Que constantemente recordemos, Señor, que necesitamos, Señor, entender que hemos sido circuncidados de corazón, Señor. Que ya no debemos depender de nosotros mismos, sino que nuestra confianza completa tiene que estar puesta en ti, Señor. No debemos depender de nuestro pasado o de las situaciones que nos rodean, sino completamente de ti. Que constantemente estemos recordando tu sacrificio, Señor. Cómo es que tú nos libraste del pecado y ahora nos estás dispuesto a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tú nos has hecho libres, pero libres, Señor, para gozar de cada una de tus bendiciones, Señor, y que ya no somos esclavos del pecado. Y nos recuerdas también, Señor, que tú eres el que debe de comandar nuestra vida, Señor. Tú debes ser el príncipe de nuestro corazón, de nuestras decisiones, Señor, de nuestra familia, nuestro matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria sea para ti, mi Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. En nombre de Jesús, amén.